En esta ocasión leeremos La filosofía de House de William Irving y Henry Jacobi. Denle like al video, suscríbanse y síganos en nuestra página de Facebook. Gracias. La última forma en que dependemos de los otros, dice Sartre, es menos halagueña, aunque no por ello deja de impregnarlo todo. Como lo indica el filósofo, los otros despiertan el mismo grado de empatía que de antagonismo, y es por esto que con frecuencia escogemos oponernos a ellos en lugar de involucrarnos. No obstante, sostiene que al lidiar con las dificultades de la vida, los otros pueden servir como oportunas fuentes de consuelo, tal como establece en El ser y la nada. Los otros no son de ninguna manera lo único que el individuo encuentra profundamente perturbador. Nuestra libertad nos horroriza tanto como nos entusiasma. Nos sentimos tan ansiosos por la ausencia de significado como amenazados ante la perspectiva de crearlo, y tan aterrados por la vida como podemos estarlo por la muerte. Por todas las ansiedades que nos afectan, Sartre define la vida humana como un anhelo turbulento y afirma que la respuesta habitual que la mayoría de la gente da a su angustia existencial es un vuelo. Sartre utiliza la designación mala fe para referirse a los múltiples esfuerzos que hacen los individuos para evadirse de los aspectos inquietantes de la condición humana. Es interesante considerar que las relaciones con los demás pueden constituir tanto los medios para llevar a cabo esta evasión como los motivos que la provocan. Sartre afirma que debido a la ansiedad profundamente arraigada que los individuos experimentan respecto de las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, honestas y mutuamente productivas, auténticas como él las llamaría, son en extremo raras, si no es que imposibles. Lo que más bien suele suceder es que la mayoría de la gente ve a los demás como objetos o bien los usa para evadir responsabilidades, dejándose reducir al estado de cosa. Esta tendencia a considerar al otro y ser uno mismo sujeto u objeto, pero no ambos a la vez, lleva a Sartre a proponer que el sadomasoquismo, lejos de ser una anomalía, es el carácter de la mayoría de las relaciones. House ilustra tanto esta propensión humana hacia la mala fe como el método sádico para evadir relaciones auténticas con los demás. En última instancia, la mala fe implica negación, en concreto, negación de algún aspecto de la condición propia, como lo establece Sartre. La mala fe es mentirse a uno mismo, mentira cuyo objetivo es la evasión. House no se hace responsable de su adicción ni del trato inhumano que da a los demás, sino que asume de manera conveniente para él el papel de víctima y se vale de su dolencia para justificar tanto su abuso de sustancias como su insensibilidad general en su manera de tratar a los demás, y quizá debido a la pérdida y al trauma que ha experimentado, House se niega a entrar en contacto con la gente. En vez de eso, se gana la antipatía de quien pretende acercársele gracias a su comportamiento antisocial y su modo de hablar. Igual que el sádico descrito por Sartre, profundamente temeroso de la vulnerabilidad que implican las auténticas relaciones con los demás, House rechaza una sociabilidad genuina, convirtiendo al otro en un objeto. Allí donde las relaciones auténticas requieren que reconozcamos y respetemos la libertad de los demás, así como la profundidad de nuestros lazos con ellos. House crea la ilusión de una independencia absoluta, como hace el sádico, viendo a los otros como esas formas de que pasan por la calle y actuando como si estuviera solo. House no ejemplifica únicamente la tendencia del sádico de obtener seguridad de los demás haciéndolos objetos, sino también la tendencia de obtener una satisfacción aún mayor al erigirse en el individuo del que los otros dependen, de hecho, convirtiéndose a sí mismo en un dios, que Sartre se considera que el deseo profundamente arraigado de todo el mundo. Tanto House como el sádico saborean la dependencia que los demás tienen hacia ellos, a la vez que permanecen cómodamente al margen de las molestas demandas de la reciprocidad. Y claro, no es ningún misterio el por qué House prefiere transformar a los demás en objetos en lugar de poner atención en su propia naturaleza objetiva. ¿Quién querría admitir que es un genio socialmente inadaptado, adicto y depresivo, con dolores crónicos y una incapacidad física permanente? Una habitación, un infierno. Sartre ilustra la naturaleza antagonista y esencial de los otros en su oscura comedia A puerta cerrada. El escenario y el mensaje de esta obra son sorprendentemente similares a los del episodio Un día, una habitación, ubicada en el infierno en vez de en un hospital. La obra de Sartre transmite tanto la dependencia de los individuos respecto de los demás
como a la intensa ansiedad y antagonismo que pueden inspirarse mutuamente. También retrata, en términos divertidos, las tendencias sadomasoquistas a las que, según Sartre, todos estamos sujetos. La obra comienza con la llegada de Garcín al infierno. Este personaje, que se ve en dicho lugar después de haber sido ejecutado por desertor, se sorprende al constatar que el infierno es una habitación con el aire viciado y pobremente decorada, y no un interminable abismo de tortura. Por supuesto, Garcín halla su tortura. Aparece en la forma de dos mujeres, Inés y Estela. Lo sugestivo de la obra en el ingenioso retrato de Sartre hace de este triángulo una relación tripartita, en lo que ninguno copula y todos sufren. El cinismo de Sartre respecto de las relaciones es obvio en la obra y se vuelve aún más obvio con las elecciones del escenario, el infierno. Aunque no se ajuste a una visión tradicional, el infierno de Sartre es tortuoso. Este averno, en el que se encuentran Garcín, Inés y Estela, es una habitación del que no se puede escapar, en especial del otro. Tal como la obra deja ver con claridad, la existencia es un infierno y el hecho de que haya que compartirla con otros es lo que la hace infernal. Los pequeños detalles, como la ausencia de ventanas, la falta de sueño y la imposibilidad de pestañear, remarcan aún lo que las relaciones sociales tienen de negativo ineludible. Los personajes de la obra de Sartre carecen, literalmente, del menor descanso respecto del otro, del consuelo de un asomo por la puerta, de la dicha solitaria del sueño e incluso del breve sosiego que hay cuando los postigos de los ojos están cerrados. No, los personajes de Sartre son seres inseparables, que se sienten uno al otro, cada segundo, en cada poro. En lo referente a las relaciones interpersonales, el episodio Un día, una habitación contiene elementos análogos a los encontrados en A puerta cerrada. De hecho, puesto que Eve, la paciente principal, estudió filosofía y religión comparada, podemos preguntarnos si el texto de Sartre nos sirvió de inspiración para alguno de los diálogos. En este episodio, Cody obliga de nuevo a House a dar consulta externa. Tras ver a numerosos pacientes que sospechan tener alguna ETS, enfermedad de transmisión sexual, y confesar que está harto de limpiar entre piernas, House da inicio de mala gana a una serie de conversaciones con uno de esos pacientes, Eve, una joven egresada de la universidad que ha sido violada. El primer paralelismo con A puerta cerrada es que, con una sola excepción, todas las interacciones entre Eve y House tienen lugar dentro de los confines de una sala de exploración, un lugar en que ninguno de ambos deseaba o había escogido estar. Igual que Garcín, Inés y Estela, también Eve y House se encuentran en una situación de sociabilidad de la que no pueden escapar. Como sucede con el trío de Sartre, Eve y House se desagradan mutuamente, con su crueldad habitual. House ofrece poco consuelo a Eve, sin ninguna enfermedad rara que tratar y solo un trauma para que el House dice no hay cura. Eve no tiene ningún interés para él. De hecho, en la medida en que la joven es un espejo del propio trauma de House que él ha tratado de dejar atrás, Eve se convierte en una paciente de la que el protagonista quiere escapar, pero Eve no le afecta tal posibilidad. En una reacción inesperada, en lugar de rehuirle, Eve le pide que sea su médico. Aquí la decisión de Eve es análoga a lo de los personajes de Sartre, decisión de permanecer en el infierno aun cuando se les había dado la oportunidad de dejarlo, y aunque House dice que será incapaz de ayudarla, también decide quedarse. Igual que en A puerta cerrada, este episodio muestra tan la dependencia de la gente respecto de los demás como el deseo de evitarlos. Por ejemplo, cuando Eve le pide a House en repetidas ocasiones que le cuente su propia experiencia, este se muestra incómodo. Con tal de satisfacerla, le miente, pero ella se da cuenta, cosa que lo contraría tanto que la ceda para frustrar su tentativa de hacerlo que se abra. Aquí, a diferencia de los personajes de Sartre, para quien está negada la oportunidad de escapar de los demás por medio del sueño, House tiene toda una farmacia a su disposición. Durante el tiempo que Eve está sedada, House revela involuntariamente su necesidad de los demás cuando pide consejo a todos sus colegas. En una sorprendente inversión de las funciones, House acude primero a Wilson, después a Cameron, a Foreman y a Chase para preguntar a cada uno qué debe decirle a Eve. Lo que resulta divertido es que todos le dicen cosas diferentes, y ya para provocarnos la risa, Chase incluso le aconseja mantenerla dormida. Por fortuna, House deja que Eve despierte y la conversación que tienen a continuación
se revela productiva para ambos. Como su nombre lo sugiere, Eve es la primera mujer en la serie que hace a House bajar la guardia. Si bien este opone resistencia, con el tiempo se abre ante ella y le cuenta su historia. Lo que lo impulsa a hacerlo es, en parte, un diálogo que sostienen acerca de la gente, cuando House le pide no depender de él, preguntándole: ¿vas a basar toda tu vida en el tipo con el que estás encerrada en una habitación? Y, haciendo eco de las líneas de Inés: tú eres tu vida, nada más, responde. Eso es la vida, una serie de habitaciones, y la gente con quien te quedas encerrado en ellas son quienes la determinan. A continuación, la penúltima escena del episodio muestra a House y a Eva no en una habitación, sino en el exterior, sentados juntos en el parque, al fin compenetrándose uno con el otro. El sonido baja y ya no podemos escuchar lo que están diciendo. Esto implica que no es importante lo que puedan estar diciendo, sino el hecho de que están interactuando, de que hay reciprocidad. La tensión que había sido evidente entre ellos ya no existe, como la risa que se escucha al bajar el telón en A puerta cerrada. La impresión final es positiva. En última instancia, Dr. House ilustra la naturaleza antagónica de las relaciones sociales, fundamentalmente por medio de su misántropo protagonista. El Dr. Gregory House ilustra la dependencia que tenemos respecto de los otros mediante la medicina. El que los pacientes de House dependan de él completamente para poder ser es una característica del programa. De este modo, igual que el ser y la nada, y A puerta cerrada de Sartre, Dr. House recalca el mensaje de que los seres humanos necesitan de los otros, no solo en el evidente sentido físico, sino también en el sentido psicológico, de formas más sutiles, mas no por ello no menos importantes. Mientras que los demás generan ansiedad, también definen quiénes somos. Desde la infancia hasta la muerte, nuestras relaciones con los demás forman nuestra personalidad y ayudan a determinar el verdadero potencial que tenemos como individuos. Aun cuando los demás pueden hacernos rabiar, aprovecharse de nosotros, incluso ponernos en peligro, son también esenciales para nuestro ser. Nos ayudan a vernos tal cual somos, y ese es un esfuerzo que, aunque a veces atroz, de hecho aumenta nuestra libertad al hacernos más conscientes. Sirviéndose de una metáfora médica, Sartre afirma que el mundo está infectado por los otros. De modo parecido, Dr. House describe la presencia de los demás como una enfermedad ontológica y también como una necesidad. Nota: aquí Sartre utiliza el término sadomasoquismo para referirse a las relaciones en las que una de las partes adopta un papel de subordinación, asumiendo en afecto la función de objeto en la medida en que se deja determinar como tal por otra parte. Aunque las relaciones de orden sexual también entran en este esquema, Sartre no emplea el término sadomasoquismo para referirse exclusivamente, ni siquiera primordialmente, a las relaciones sexuales. 3. Una perspectiva nietzscheana. Yo os enseño al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Zaratustra. Para Nietzsche, estos superhombres son símbolos del repudio a toda conformidad con una norma única. Son la antítesis de la mediocridad y el estancamiento. Walter Kaufmann. Si los destinos de Friedrich Nietzsche y del Dr. House se hubieran cruzado en algún momento, bien habría podido el primero ser un paciente del segundo. Nietzsche padeció, a lo largo de toda su vida, una mezcla de enfermedades sin diagnóstico junto con ataques depresivos. Su caso era justo el tipo de anomalía que House trata cada semana en el ficticio hospital universitario de Princeton, Plainsboro. Entre los síntomas y dolencias de Nietzsche podemos contar migrañas agudas, exacerbadas por vista cansada, náuseas dolorosas, cólicos, difteria, disentería. Estas afecciones, que lo atormentaron prácticamente toda su vida, se agravaron durante sus años de debilidad y desembocaron literalmente en un colapso que lo obligó a renunciar a su puesto como docente. Nietzsche escribe en esa época: ya no me cabe duda de que padezco una grave enfermedad mental, ni de que, si mis ojos y estómago han sufrido, ha sido a causa de este proceso general. 10 años antes de morir, en 1900, Nietzsche cayó en una locura indeterminada de la que ya no habría de recuperarse. Tal vez lo que mayor fama le haya conferido a Nietzsche sea su polémico concepto del superhombre, una figura con un dechado de hazañas, pero más aún con nobleza de carácter o temperamento superior, lleno de confianza en sí mismo y en su propia voluntad para superar la opresión y sometimiento
que implica el peso de la moral y las costumbres. ¿Suena esto parecido a nuestro Dr. House? ¿Podría él ser un ejemplo de lo que Nietzsche tenía en mente? Hombres y superhombres. Por un lado, Nietzsche suele escribir como si los superhombres no existiesen aún, como si fuera cosa del futuro. No ha habido nunca, hasta ahora, un superhombre, dice su ficticio personaje Zaratustra, de modo que este hombre superior sigue siendo una figura ideal, aquello en el que, solo potencialmente, la especie humana ha de convertirse. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Con frecuencia, Nietzsche sugiere que el paso por la historia de toda una cultura, incluso una mediocre, puede quedar justificado con que produzca unos cuantos seres superiores. Sobra decir que, si aceptamos que en la actualidad nadie reúne los requisitos de este superhombre, el Dr. House no puede ser un ejemplo, pero Nietzsche sugiere, por otro lado, que los que ha llegado a imaginar para esta clase superior del futuro ya ha acontecido, en cierta forma por accidente, en individuos de diversos ámbitos de la cultura, el religioso, el militar o el artístico. Así podemos citar nombres como Napoleón, Goethe, Jesucristo, César y Shakespeare. Si hemos de juzgar al Dr. House según estas premisas, debemos pensar en su hospital como un microcosmos representativo del mundo, y en él como un individuo de logros e influencias indudables relativos a ese medio ambiente. Nietzsche es más provocador que profeta. Por supuesto, House también. Las palabras de Nietzsche son con frecuencia formas de arremeter contra sus lectores, formas de desafiarlos para que actúen de manera que haga frente a las normas. El hombre es algo que debe ser superado, y Zaratustra pregunta al mismo tiempo a todos y a ninguno: ¿qué habéis hecho para superarlo? ¿Qué has hecho para ir más allá del ordinario, para parecerte cada vez más a este ser superior? Las agallas de House. Como maestro, House puede ser visto de dos maneras. Primero, tenemos al House que despliega su magia en los diagnósticos, resolviendo casos especiales, por el mero gusto de hallar la solución, tal como quien haría un crucigrama. A este House lo podemos imaginar indiferente a la formación de su personal y sin gran interés por el bienestar de sus pacientes. En segundo lugar, tenemos al House que tiene agallas. House no solo ofrece un conocimiento médico suplementario, también enseña a su joven personal las virtudes del superhombre, virtudes que no hemos de encontrar en la Grey's Anatomy. House quiere que su personal piense con independencia y que supere su formación anterior. Para lograrlo, necesitarán un tipo especial de valentía, el valor que se requiere para perseverar en la profesión y para hacer eco de sus discrepancias por encima de los deseos de sus pacientes, así como a pesar de las restricciones impuestas por sus propios superiores. House enseña cuán necesarias son la energía y tenacidad que permiten ver más allá de las soluciones habidas en los libros de medicina, energía y tenacidad que combaten el derrotismo presto a motivar decisiones equivocadas, e inculca también la voluntad de tomar riesgos y de ejercitar la imaginación. Por ejemplo, House enseña a ser directo con los pacientes en las consultas y minucioso en la observación. Con frecuencia, es capaz de darse cuenta de si un paciente está mintiendo, ya sea por temor o por vergüenza. También puede advertir rasgos en la personalidad que dan pistas olmesianas para descifrar enfermedades complejas. Pero si House no le da un vuelco al análisis convencional, perderá al paciente. Solo triunfará como maestro si sus pupilos logran ver más allá de lo estrictamente médico, en el sentido restringido del término, y logran expandir la función tradicional del doctor. House es el ejemplo del médico con la disciplina y voluntad necesarias para sobreponerse a lo establecido en la profesión. Haciendo a un lado distinciones profesionales y complacencias solapadas por la inercia, House no duda en jugar sucio con tal de estimular el desarrollo de su personal y resolver los problemas, a menudo muy raros, que se le presentan. El doble rasero. A House se le tolera como una excepción a las normas y reglamentos del hospital, y por ello vemos cómo opera un doble rasero en cada episodio. Esto encaja perfectamente con la concepción nietzscheana del superhombre. Nietzsche debería dar cabida a una moral aristocrática destinada a las excepciones, y trato de socavar la idea de que existe una moral única para todos los individuos, una moral tiránica que dicta la manera de vivir de todo ser humano, puesto que los colegas de House creen que él es en cierta forma especial, lo dejan hacer y lo protegen,
A pesar de que rompe con las costumbres, la tradición y la ley, lo hemos visto falsificar prescripciones, mentir a casi todo el mundo y violar la legislación de fármacos. Pero, curiosamente, House no justifica su comportamiento apelando a sus logros, ni al valor que gracias a ellos tienen para los demás. Para él no es cuestión de arrogarse ningún derecho, es simplemente indiferencia hacia las reglas que lo constriñen y si las circunstancias se imponen. Sencillamente actúa como si no hubiera normas. El estilo de House. La dimensión estética en la obra de Nietzsche es indudable, y quizá el mejor ejemplo del superhombre sea el artista, para quien la creación es superación. Sin embargo, el artista puede convertirse en el resultado de la creación si es que el superhombre hace de su propia vida una obra de arte. Nietzsche destaca que el estilo que se confiere al propio temperamento es la parte medular de una vida sobresaliente. La clara preeminencia de estilo en el carácter del Dr. House deja a quienes lo rodean en Plainsboro que, pese a su diversidad, visten y hablan con la misma indeterminación, pálidos e insípidos comparados con él. Incluso su repertorio emocional y sus connatos de humor tienen una fuerza expresiva casi nula frente a las payasadas adolescentes de House y el filo de sus palabras. El pluralismo estilístico de los escritores de Nietzsche refleja su opinión de que uno puede modelar su propia vida de acuerdo con una variedad de estilos, cada uno singular. El estilo es un tema complejo y escurridizo que cambia según el contexto. El rasgo más distintivo de la serie es que Gregory House no se viste ni habla como el clásico doctor de hospital, ni observa sus modales. Su muy peculiar manera de ser es un recurso dramático que crea una tensión constante entre él y los demás personajes, al tiempo que inspira en el espectador una admiración ambivalente. El aura de su personalidad funciona como símbolo visual y audible de dicho valor, el de ser defendido y tolerado a pesar de su apariencia. Le tenemos envidia por el modo desenfadado con que dice lo que piensa y por su actitud libre de culpa cuando trata de imponer sus propias creencias y deseos. El superhombre de Nietzsche es superior en el sentido de que no necesita del mundo como referencia para determinarse a sí mismo. Igual que House, el superhombre construye su propia identidad. Según una de las interpretaciones, el superhombre debe valorarse en y por sí mismo, y no por lo que pueda aportar a la cultura. De hecho, es la cultura la que puede allanarle el camino para que se convierta en lo que deba convertirse. Al respecto, Walter Kaufmann dice: para Nietzsche, el superhombre es valioso en sí mismo, y la sociedad es digna de censura en la medida en que se empeñe en el conformismo, impidiendo el desenvolvimiento de aquel. Si bien al anterior no es del todo la circunstancia de House, podría en cambio reflejar la actitud del espectador hacia él, y quizá la actitud de varios de sus colegas en la serie, que se sienten atraídos a él por ser quien es, por su manera de hablar ingeniosa y directa, así como por su actitud rebelde y llena de humor frente a la excesiva formalidad de la escena hospitalaria. Ese singular estilo de vida de House puede tener todavía otro propósito, por igual significativo. Tal vez nos pida a nosotros televidentes recordar aquello que es importante en el ejercicio de la medicina y aquello que no lo es, lo que resulta esencial en la profesión y lo que es meramente accesorio. La negación, lo que Nietzsche dice acerca del asceta, que no ha de confundirse con el esteta, es en particular sorprendente. El asceta es la persona que profesa la abnegación. Podría pensarse que la afirmación nietzscheana de lo mundano opone a este filósofo el estilo de vida ascético. Sin embargo, en medio de sus censuras, Nietzsche concede cierta alabanza al asceta, cosa que parece venirle de sus influencias asiáticas. En el fondo, la restricción material autoimpuesta en el ascetismo es un esfuerzo por preservar la vida, por liberar esa lucha por la existencia en un mundo difícil y lleno de sufrimiento. De modo que para Nietzsche, en un mundo donde el ser humano es un animal enfermizo, el ideal ascético es un artilugio para conservar la vida. Veréis lo que os quiero decir. El sacerdote asceta es aparente enemigo de lo que es vital. Es una de las fuerzas más conservadoras, más afirmativas y creativas de la vida. Aunque House no es en realidad un asceta, casi nunca lo vemos poseyendo o anhelando los típicos indicadores del éxito material que puede ganar en su profesión. Sus pantalones de mezclilla y su motocicleta son testimonio de modestia en su modo de vivir.
No existe en House una negación voluntaria de los bienes materiales, lo que hay es simplemente una falta de interés en ellos, y como él acepta, se revela apolítico, es decir, inmune a la política del hospital y la profesión médica. Podemos ver que aquello que lo rodea es modesto y simple, sin rastro de hábitos consumistas. El dolor. George Simmel dice, cuando escribe acerca del dolor, es uno de los temas fundamentales en la historia del alma humana. La elevación esencial de nuestro ser se logra por medio del dolor. Nietzsche lleva esta conjunción más allá del individuo, hasta el ámbito de la humanidad. Solo la disciplina, que se acompaña de un gran dolor, ha dado lugar a todo lo que en la humanidad hay de sublime. En una frase llena de poesía, el Zaratustra de Nietzsche dice, aún tenemos que albergar el caos en nuestro interior para dar a luz a una estrella danzarina. El caos de nuestro protagonista parece tener sus raíces en su propio dolor, por demás real, cuyo origen podría ser, empero, psicomático, al menos según un episodio donde se le engaña con un placebo. Sea cual fuere su causa, este dolor puede ser la palanca que lleva a House por una vía más elevada hacia los logros, mediante el ahínco y la concentración. Las obras tempranas de Nietzsche, el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música y la filosofía en la época trágica de los griegos, implica una reinterpretación radical del punto de vista que se tenía en su época de la filosofía y del arte griegos, tal como lo dice M.S. Silk y J.P. Stern. El héroe doliente de la tragedia griega, como Edipo o Prometeo, es el modelo original del superhombre de Nietzsche. Estos personajes de la mitología se enredaron con los dioses y tuvieron que pagar muy caro por sus actos, incluso con dolor físico. Podemos encontrar en House algunas claras similitudes con estos modelos nietzscheanos. Los logros de House son sobresalientes, por no decir míticos, y aunque están destinados al bien de los demás, él hace caso omiso de la cortesía habitual y de las normas que han regido a la institución médica a lo largo de la historia. El dolor de House, como el de Edipo y Prometeo, se granjea nuestra empatía y puede asimismo estar relacionado con su elevación, con su habilidad para resolver problemas insolubles para la mayoría. Sería fácil decir que, a total diferencia del superhombre, la acerba personalidad de House es producto de su dolor y que su abuso de los demás es una forma de desahogo, pero ¿qué sería de un protagonista sin ese defecto que lo inclina ligeramente hacia la posición del desamparado, cuando el resto de su comportamiento parece fluir en la dirección opuesta? Herederos de la Tierra. El filósofo Martin Heidegger, quien escribió largamente acerca de Nietzsche, considera que la función del superhombre es la de responder a una cuestión abrumadora. ¿Es el hombre, como hasta hoy se le conoce en su naturaleza de hombre, capaz de asumir el dominio total sobre la Tierra? Heidegger reconoce que Nietzsche es el primer pensador que, a la vista de una historia mundial que se perfilaba por primera vez, hizo la pregunta decisiva y filósofo mediante sus implicaciones metafísicas. Si el hombre no está preparado para ello, dice, hay que llevarlo más allá de sí mismo, y este hombre más allá del hombre es una especie de ser del futuro, capaz de dejar atrás los sentimientos de venganza y con la voluntad de liberarse a sí mismo de un haber sido, de un pasado que ya no puede desearse. Se trata, pues, de una liberación del recuerdo de amargura, vergüenza y culpabilidad que, de dicho pasado, ha traído al presente la moralidad europea. House parece tener la capacidad de desdeñar cualquier culpa que pudiera haberse suscitado en su comportamiento ofensivo con pacientes o colegas. En lugar de ello, se conduce por instinto, seguro de sí mismo y con una despreocupada indiferencia. Así, para Heidegger, el prefijo super en superhombre implica una negación o bien una afirmación negativa que aleja a nuestra especie de lo que somos en la actualidad, criaturas vengativas, con el fin de encaminarnos hacia el nuevo ser, hacia una especie futura. ¿Qué también se ajusta House a lo dicho en esta explicación? Bastante bien. House deja ver pocos signos, si no es ninguno, de autocompasión o resentimiento, aun a pesar de la herida de bala que sufrió y de la más mala suerte que le ha infligido ese dolor en la pierna, la ficción. Opone House su instinto e intuición a las fórmulas médicas y desprecia su burocracia con el fin de elevar las cosas hasta un puente que haya del hombre al superhombre. ¿Puede en verdad ser vaticinio de un futuro alternativo para la medicina occidental?
representa esa voluntad y esas ganas de escapar de la estrecha historicidad de la imagen del médico enfundado en su bata blanca. Está claro que las proezas de House no tienen paralelo en el mundo real de los hospitales. House es una ficción dentro de otra ficción. La frecuencia con el que se presentan casos desafiantes e incluso exóticos, su especialidad y el motivo por el cual trabaja en ese hospital, así como la ingenuidad de sus soluciones, están más allá de lo creíble. Su conducta y vestimenta tienden a exagerar lo que su presencia tiene de extraño, ostentarlo como un valiente asidero a un mundo extramédico. Pero si bien su arrogancia y su conducta prepotente puede no ser lo que Nietzsche tenía en mente cuando pensaba en el superhombre, su estilo y sus hazañas, su fuerza de voluntad, su falta de rencor y su manera de ignorar oportunamente el conformismo y la moralina de los otros, bien apuntan en la dirección ideal sugerida por Nietzsche. 4. El Dr. House y la suerte moral. El problema de la suerte moral. Un paciente se presenta en el hospital con una complicada serie de síntomas. El equipo médico propone 2 diagnósticos, ambos plausibles y cada cual con un tratamiento diferente. Tanto uno como otro sanarán al paciente si el diagnóstico resulta ser el correcto. Pero claro, siguiendo un patrón que los televidentes Dr. House ya conocen, podrán igualmente acabar con su vida si el diagnóstico es el equivocado. Si los médicos aciertan, son ovaciones. Si se equivocan, aún en el caso de no obtener castigo, lamentarán su proceder. En esta última situación, los familiares del paciente se enfurecerán con el equipo médico por haber asesinado a su ser querido, lo que sin duda merece culpa, ¿o no? ¿Puede en realidad culparse a los médicos en semejante caso, siendo que no tenían forma de saber cuál de los 2 diagnósticos era el acertado? ¿Puede en realidad culparse a los médicos en semejante caso, siendo que no tenían forma de saber cuál de los 2 diagnósticos era el acertado? ¿Y qué tal si había un pequeño síntoma que no vieron? ¿Puede por ello acusárseles de negligencia, aun cuando otros médicos también lo hubieran pasado por alto? Y si los médicos no son culpables cuando cometen errores, entonces, ¿cómo podemos justificar nuestros elogios cuando aciertan? No querríamos incriminar a alguien por algo de lo que no tiene culpa, es decir, algo que está más allá de su dominio. A esto podemos llamarlo el principio del control. Paradójicamente, juzgamos a la gente con mayor severidad cuando sus actos causan daños graves, que cuando con un poco de suerte, esos mismos actos no causan daño alguno. Por ejemplo, tenemos la sensación de que un conductor ebrio que le quita la vida a alguien ha hecho algo mucho peor que otro conductor igualmente ebrio, que no ha matado a nadie. Esta paradoja, la de que somos responsables solo de aquello que está bajo nuestro control, tanto como somos responsables de lo que está fuera de nuestro control, es conocida en filosofía como el problema de la suerte moral y complica nuestras ideas acerca de cómo debe asumirse la responsabilidad moral. Mientras que estudios de la naturaleza de la suerte y de la importancia de los factores que no controlamos han formado parte de la filosofía moral durante mucho tiempo, la presente discusión acerca de la suerte moral surgió a raíz de 2 artículos escritos en 1976 por Bernard Williams y Thomas Nagel. El artículo de Nagel apuntaba hacia que sucedía algo curioso justo en el fundamento de nuestras ideas acerca de la suerte y la culpabilidad. Nagel escribe: la perspectiva de que la suerte moral es paradójica no proviene de un error lógico o ético, sino de la intuición de la que las condiciones de moral aceptable lo amenazan. Lo que importa es el resultado. Tal vez no sea sorprendente que, dada la actitud suspicaz que tiene House hacia la utilidad de la moral en general, no suelan interesarle las cuestiones más delicadas del juicio moral. Después de todo, este es el hombre que chantajeó y sobornó a un cirujano para que llevara a cabo un trasplante de hígado. Y es que, si las vidas de los pacientes están en riesgo, lo que importa es el resultado. En el episodio Historias de la primera temporada, House da una plática a un grupo de estudiantes de medicina y les pregunta qué harían en un caso de mordedura de serpiente donde al paciente se le ha dado un antídoto equivocado. El tiempo se le acababa a la víctima. Tratan de darle un nuevo antídoto esperando que sea el correcto, a sabiendas de que otro error podría matarlo, o vuelven a la granja donde fue mordido con la esperanza de encontrar a la serpiente e identificar el antídoto correcto para no administrar uno equivocado, aun cuando el paciente podría morir antes de que hallaran al reptil. Uno de los estudiantes observa que hacer la elección equivocada podría matar a la persona, y House asiente con la cabeza. La clase acaba por dividirse en cuanto a la decisión. Entonces otro de los estudiantes concluye, horrorizado:
La mitad de nosotros lo mata y la otra mitad simplemente le salva la vida, con lo que House se vuelve a mostrar de acuerdo. Un tercer estudiante comienza a protestar. No se le puede culpar por matar al paciente y, con esto, demuestra su creencia en el principio del control. Puesto que no está en sus manos saber cuál es la decisión correcta al momento de tomarla, no pueden ser responsables. House responde: estoy seguro de que esto va en contra de lo que se les ha enseñado, pero el acierto y el error existen. El solo hecho de que no sepamos cuál es la respuesta correcta, y puede incluso que no haya modo de saber cuál es esa respuesta, no implica que nuestra elección sea apropiada o siquiera aceptable. Se trata de algo mucho más simple, es llanamente un error. Los aciertos se juzgan con las consecuencias, sin importar cuáles hayan sido las intenciones. Según House, el principio del control está equivocado. En el episodio El error de la segunda temporada, Chase olvida hacer una pregunta clave a un paciente por estar distraído tras la noticia de la muerte de su padre. Este error desemboca de forma directa en el fallecimiento del paciente. Cuando Chase trata de objetar diciendo que solo fue un pequeño error y por ello no tan condenable, House responde: los errores son tan graves como las consecuencias que traen. Si la paciente no hubiera muerto, el error no habría sido tan grave. De hecho, no haber hecho una determinada pregunta de rutina hubiera sido una falta menor y no motivo para una audiencia disciplinaria, más una demanda por práctica médica inadecuada y negligente. En cualquier caso, la acción es la misma: no haber hecho una pregunta, puesto que a despecho de lo anterior, la paciente muere. El error que Chase comete es grave, y solo lo atenuante de que recién se entera de la muerte de su padre es lo que al final logra excusarlo, por lo que únicamente recibe una suspensión de una semana y un reporte permanente en su expediente. La idea de que las consecuencias no previstas o accidentales de una acción determinan si el agente se verá o no en graves problemas pueden ser aterradora. El tipo de suerte moral involucrado aquí se llama suerte resultante. Podemos mitigar en cierta medida la suerte resultante si tratamos de controlar tantos factores como nos sea posible, tal como House controla la probabilidad de que sus pacientes lo engañen sosteniendo que todos mienten como norma inamovible, pero, en última instancia, es mucho lo que escapa de nuestro control. El equipo de House deberá correr riesgos y probar tratamientos que quizá no funcionen, pues en el fondo se espera que hagan algo, no que se queden sin actuar. El arrepentimiento de la gente y el sentimiento de culpa. Es imposible evitar que algunos de esos tratamientos fallen y que ciertos riesgos sean inútiles. ¿Cuál es entonces la reacción apropiada cuando un procedimiento trae consecuencias desafortunadas que se hallan fuera de nuestro control? En un ensayo de 1976, Bernard Williams define el concepto de arrepentimiento de la gente. Este autor dice que en general hay arrepentimiento cuando pensamos algo parecido a ojalá hubiese sucedido de otra manera. El arrepentimiento de la gente es el pesar que sentimos después de que alguna de nuestras acciones ha llevado de algún modo a consecuencias que habríamos deseado distintas. A diferencia del simple lamentarse de algo, sentimiento que puede experimentar un mero espectador o un transeúnte. El arrepentimiento de la gente está ligado a nuestras acciones personales del pasado. El arrepentimiento de la gente tampoco es lo mismo que el remordimiento, que aparece cuando nos sentimos mal por algo que hemos hecho, ansiando no haber actuado así. Un sentimiento que corresponda al arrepentimiento de la gente bien puede presentarse cuando tenemos la sensación de haber hecho lo correcto y de que lo volveríamos a hacer aun a pesar de que el resultado de las cosas nos aflija. Para hacer más clara esta distinción, meditemos en el ejemplo de Williams, donde un conductor atropella accidentalmente a un niño, a pesar de conducir con precaución. Sin duda que este hecho causará un enorme arrepentimiento en el automovilista, aun cuando no haya sido realmente su culpa. Probablemente la gente a su alrededor intentará consolarlo y hacer que no sienta tan mal respecto de lo sucedido, pero Williams subraya que podría haber algo inadecuado si el conductor aliviara su pesar demasiado pronto. Si su respuesta fuera demasiado anodina, la muerte del niño fue resultado de su propia acción, es decir, de él al volante, y por ello existe una conexión importante. Los espectadores, por ejemplo, también lamentarán la muerte del niño, pero no sentirán que tuvieron algo que ver. Su pesadumbre no será el arrepentimiento de la gente. Si el conductor hubiera estado ebrio o impedido de otro modo al momento del infortunio, sus sentimientos se parecerían más al remordimiento que causa el haber hecho algo malo. En el episodio de la tercera temporada, El entrenamiento,
Foreman le diagnostica cáncer a un paciente y propone un tratamiento con radiación. Después del mismo, se descubre que en realidad la paciente tenía una infección y que debido a la destrucción de su sistema inmune por la radiación, morirá ese mismo día. La segunda parte del episodio se ocupa en su mayor parte del fuerte sentimiento de arrepentimiento de la gente que Foreman experimenta por haberla matado, sentimiento probablemente recrudecido por el hecho de que ambos no se llevaban muy bien debido a una pelea acerca de, irónicamente, la infortunada vida de la paciente y el haber tomado una serie de malas decisiones. Chase intenta consolar a Foreman cuando le dice: ¿sabes? Todos nos equivocamos, incluso House se equivocó. Foreman está de acuerdo, pero eso no alivia su aflicción. Se presentó con un diagnóstico, explicó cómo daba cuenta de los síntomas, lo consultó con el resto del equipo y House le dio su aprobación. House incluso lo consideró una rápida estrategia. El procedimiento es bueno, incluso si en este caso no solo resultó inútil para curar a la paciente, sino que la llevó directamente a la muerte. Es lógico sentir arrepentimiento de la gente de cara a una consecuencia semejante y desear que el equipo hubiese propuesto mejores soluciones durante el diagnóstico diferencial, pero al mismo tiempo es lógico afirmar que el procedimiento que se siguió fue el adecuado. House también trata, a su manera, de consolar a Foreman, recordando que el resultado es lo que importa. House le sugiere hacer todo lo que considere necesario para seguir adelante. Ve a casa, bebe algunos tragos, duerme y levántate mañana. Haz todo de nuevo, pero hazlo mejor. Si necesitas absolución, ve con un sacerdote u ofrece limosna a los pobres, cualquier ritual que te consuele. Seguir actuando como un buen médico es mejor que soportar una determinada dosis de culpa por diagnósticos errados, y por ello, Foreman debe intentar reducir cualquier culpa que impida o nuble sus juicios en el futuro. De hecho, en episodios subsecuentes, a House le preocupa que el persistente abatimiento de Foreman lo esté haciendo demasiado cauto. Si un paciente fallece a pesar de los grandes esfuerzos del médico, este debe seguir adelante. House dice que no puede perdonar a Foreman, pues no hay nada que perdonar. Su equipo salva muchos pacientes que otros equipos perderían, pero igualmente ellos podrían perder pacientes que otros médicos con métodos distintos podrían salvar. La muerte es parte del proceso. Foreman perdió a su paciente y eso podrá suceder de nuevo. Como House dice a Wilson, la culpa es irrelevante. Pero Foreman aún siente que merece culpa. Cuando Cameron trata de alegrarlo, él responde: asesiné a una mujer. ¿No te parece apropiado que me sienta como basura por algún tiempo? Aun cuando las estadísticas dicen que es inevitable que los pacientes fallezcan como resultado de la aplicación de algunos tratamientos, a Foreman le resulta coherente sentirse mal. Probablemente no tendríamos una buena opinión de él si hubiera superado con facilidad la muerte de la paciente, tal como pensaríamos mal del conductor en el ejemplo de Williams. La manera en que Foreman emplea el término apropiado hace eco del argumento de Williams. Incluso House, a pesar de que lo que le dice a Wilson y a Foreman, se siente turbado, cosa inusual en él, por la responsabilidad del equipo en la muerte de la mujer, y se ofrece para notificar que la hemos matado, y busca descubrir con frenesí la causa de su muerte. ¿Dónde metimos la pata? ¿Qué fue lo que pasamos por alto? Tengo que saber. La reacción de House le parece fría a Foreman, pero los sentimientos de aquel parecen ir más allá de la curiosidad científica. Cuando Wilson pregunta: ¿murió de una simple infección de estafilococos? House responde: de eso y de algunas decisiones equivocadas. Mientras que las malas decisiones de la paciente había constituido la temática al inicio del episodio, las decisiones equivocadas del equipo preocupan a House, que siente algún pesar, el arrepentimiento de la gente y el deshacerse de él. No obstante, House suele parecerse más a un conductor que no muestra ningún remordimiento de la gente si cree que algo no ha sido su culpa. La pensadora contemporánea Margaret Walker aduce que, sin importar la postura de uno frente a la suerte moral y a la responsabilidad de la gente, en el último término, hay algo que nos parecerá, creo, al menos erróneo, si no es que por entero inaceptable, el que la gente se desentienda. Veamos este ejemplo de una respuesta inaceptable. Lo que ha sucedido y el daño causado es en verdad de lamentarse, pero yo me vi envuelto en esto solo por una casualidad, con la que tuve la mala suerte de encontrarme. Reconozco lo que ha habido de negligencia de mi parte, deshonestidad, cobardía, oportunismo y lo demás, y acepto la acusación que es debida en estas faltas comunes,
pero sería totalmente injusto de su parte juzgarme, y peor aún, culparme por circunstancias y consecuencias desafortunadas que no estaban por entero bajo mi control, y estúpido o masoquista de mi parte permitírselo. Walker señala que esto no parecería decepcionante, incluso escandaloso, según la naturaleza del caso, y que independientemente de los detalles peculiares de la participación del agente en el hecho, creíamos que algo está mal con el agente, algo que va más allá de la ofensa original. Cuando Chase, en El error, se refiere a la mujer simplemente como la paciente y reclama diciendo: obviamente me equivoqué en el diagnóstico, pero hice todo según las reglas. No tenía manera de saber lo que iba a pasar. Stacy, como la abogada del hospital, le advierte que con semejante reacción no se va a ganar al comité revisor del hospital, ya que hace parecer que no le importaban sus pacientes. Puesto que Chase en efecto se equivocó, Williams consideraría que sus sentimientos se parecen más al remordimiento que al simple arrepentimiento de la gente. Sin embargo, si la paciente se hubiera recuperado, el error habría pasado como pequeño en lugar de grave, y como sea. Chase hizo todo, según las reglas. La disposición de Chase a admitir su pequeña negligencia, pero su rechazo a ser culpado por las graves consecuencias, se parecen mucho al ejemplo de Walker. De modo similar, cuando House hace ver a Chase antes de que la paciente en efecto falleciera que ella podría morir solo porque fuiste incapaz de hacer una simple pregunta, Chase responde: podría morir porque tuve la mala suerte de tirar tus malditas pastillas de Vicodin, y es que al inicio era Foreman quien iba a hacerse cargo de la paciente, pero House, molesto por la torpeza de Chase, le asignó a la mujer. Así, en primer lugar, resulta injusto juzgar a Chase dada la desafortunada circunstancia de que la mujer haya sido su paciente. Si Foreman hubiera sido el responsable, Chase nunca hubiera estado en la posibilidad de cometer el error. Por lo común, esto se denomina suerte antecedente o suerte en circunstancias. ¿Qué tanto arrepentimiento de la gente puede ser deseable para los médicos que toman decisiones de vida o muerte con regularidad? ¿No sería bueno que este sentimiento los paralizara, como dice House, del paciente que pierde la voluntad del entrenamiento? ¿Qué sería de la vida sin amabilidad de hacer elecciones estúpidas? Si los órganos de un paciente están a punto de fallar, y es poco probable que los resultados de sus exámenes aparezcan antes de que el paciente muera, los doctores tienen que actuar con base en la información de que disponen en ese momento, así sea insuficiente, pues deben tomar una decisión, más allá de lo que habrán de revelar al final esos resultados. ¿Cuándo podemos decir que los médicos de Dr. House han hecho lo suficiente para protegerse a sí mismos de un arrepentimiento excesivo? ¿Hasta dónde es responsable un médico? En el episodio Medio Ingenioso de la tercera temporada, Foreman sugiere un tratamiento invasivo y arriesgado para su paciente, y House responde: por eso Dios inventó el consentimiento extenso. Mientras que House parece tomar las formas de consentimiento a la ligera, en El entrenamiento lleva a cabo una autopsia antes de que Wilson lograra hacer firmar la forma de consentimiento. En muchos otros episodios, intimida a los pacientes o a quienes los cuidan para que firmen las formas de consentimiento. El problema de la suerte moral podría ser una razón para que él tomara dichas formas más en serio. Más que ser una simple formalidad legal, podrían constituir para el médico la mejor defensa contra los caprichos de la suerte moral. La filósofa contemporánea Donna Dickinson argumenta que el consentimiento informado debería tomarse en serio, no solo en el terreno legal, sino también en el moral, pues el hecho de dar un consentimiento bien informado es lo que detiene la máquina de las probabilidades y deja fuera cuestiones de suerte moral y de riesgo para el doctor. Sabedor de que algunos resultados estadísticamente hablando serán negativos, cuando el resultado para un paciente es malo, el médico no puede defenderse todo el tiempo de los sentimientos de culpa o del remordimiento, cuando el resultado para un paciente en particular es malo. El consentimiento informado, a condición de que se obtenga de la manera adecuada, sirve para transmitir la carga de la responsabilidad de la mala suerte del doctor al paciente. Este, con una comprensión sensata de los riesgos, asume la responsabilidad de los mismos, siempre y cuando los médicos no actúen con negligencia. Como escribe Dickinson, si un procedimiento resulta mal al médico, que suele ser competente y que obtuvo el consentimiento bien informado, no se le puede considerar culpable desde el punto de vista ético. Para poner las cosas con toda intención, en términos excesivamente simples, se puede atribuir al médico mala suerte pero no maldad,
y sí debería lamentar el hecho por no sentir culpa ni remordimiento. Si esto es verdad, entonces la forma de consentimiento podría parecer, en efecto, una especie de vacuna mágica. Obviamente lo anterior hace hincapié más en el procedimiento que en las consecuencias. House apela con frecuencia a los resultados de sus acciones, diciendo que mientras estos funcionen todo estará bien. Por ello puede ser visto como un consecuencialista. Para juzgar si una acción es buena o mala, lo que importa son sus consecuencias. O como un paternalista, le compete al doctor determinar qué es lo que más le conviene al paciente, independientemente de los valores que éste tenga. O bien como ambos, como lo señala Dickinson, el argumento de «después te lo agradecerán» puede ser extremadamente tentador para los médicos. Aquí el problema está en que si House se equivoca, al final queda indefenso desde el punto de vista ético. Esto puede no importarle a él, pero le importa a los que lo rodean, y nos afecta a nosotros, los televidentes. Pasar por alto el consentimiento, pisotear las normas de la franqueza con que debe obtenerse, incluso si el tratamiento recomendado parece ser el que más conviene al paciente, es algo que creará problemas no solo por el hecho de violar una norma de atención médica, sino por el conflicto que genera la suerte resultante. Por supuesto que todo estará bien si el tratamiento funciona, cosa que suele suceder con House, pero no hay modo de saber con seguridad que funcionará. Y como Cody hace ver a Foreman en el capítulo El engaño, aun cuando House tiene mucha suerte, ello no elimina los riesgos implícitos en lo que hace. Si el fundamento de un juicio es de tipo consecuencialista, significa que cuando las consecuencias son negativas, el doctor ha hecho algo inadecuado y por lo que es culpable. Algo similar sucede con el paternalismo. Si las consecuencias no son lo que más convienen al paciente, no hay manera de justificarlas. Es por lo anterior que Dickinson asevera que ambas perspectivas generan conflicto. Para ella, la opción correcta es que la responsabilidad del médico no es necesariamente hacer que los resultados sean buenos, sino proceder de una manera justa. Una interpretación radical del consentimiento protege tanto al doctor como al paciente, al doctor de la suerte moral y al paciente de la violación de su autonomía. Por supuesto que el problema con el consentimiento informado es lo difícil que resulta determinar qué lineamientos razonables deben seguirse para revelar los riesgos al paciente. Además, ¿qué pasa si el paciente no tiene la capacidad para otorgar el consentimiento y no hay nadie a quien delegar la responsabilidad, o no es delegarla como sucede en Inglaterra? Por ejemplo, la paciente que Foreman mata en el entrenamiento tiene problemas para tomar decisiones. Este episodio empieza con una escena en que ella sufre un ataque de abulia, incapacidad para decidir, por lo regular causada por una forma de daño cerebral, y otro ataque ocurre cuando House trata de hacerla firmar la forma del consentimiento. Debido al ataque, no puede decidir si firmar o no el documento. Cuando queda inconsciente, House decide a las enfermeras que querrá firmar en cuanto despierte. Más adelante, cuando House le da la lista de riesgos, rápidamente cambia el tema para preguntarle por qué le había desagradado Foreman, en lugar de darle tiempo para comprender y ponderar los riesgos. Difícilmente puede ser este un caso de consentimiento razonado y reflexivo. No la vemos firmar, pero no parece estar en posición de negarse. Podría ser el consentimiento dudoso, esté relacionado con el fuerte arrepentimiento de la gente e incluso el remordimiento de Foreman sobre su muerte. Si Foreman hubiera buscado él mismo el consentimiento, ¿se habría sentido acaso diferente respecto del resultado? ¿Estaría más resignado? Si la paciente hubiera tenido más tiempo para pensar en torno a los efectos de la radiación y más tiempo para discutirla con sus doctores, ¿habría reaccionado diferente al decirle aquellos sus errores en el diagnóstico?